Muy buenos días, amada familia. Un momento. Bien. Son millones de ciudadanos del mundo que dependen de un catéter, de un marcapaso, de una válvula, de fármacos para sostener la vida. Y cada día se añaden más personas obligadas a depender de algún artefacto externo o alguna sustancia química para sostener la vida, para seguir adelante. Algunos de ellos, muchos, están limitados a no poder viajar, y si viajan, cargar en su maleta una máquina o alguna sustancia, algún fármaco que les pueda permitir manejar, vivir, caminar, lidiar con sus enfermedades, discapacidades. Pensando que esta es la condición de muchas personas en el mundo y que cada vez se suman más, pienso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, donde nos encontramos, y como la semana pasada escuchábamos la voz de Cristo Dios alertando a sus discípulos de todo lo que les sucedería. En el capítulo 15, a partir del versículo 18, Jesús les dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Jesús les advierte que en el mundo tendrían aflicciones, persecuciones por causa de Él. Y Jesús le está hablando a sus discípulos, quienes continuarían con la evangelización. Es que la vida de los apóstoles ya no era simplemente una actividad doméstica, laboral, empresarial. Ellos habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y en su momento de vida por Cristo Dios encarnado, para que el evangelio hoy llegara a nosotros. Y ha sido un verdadero éxito, porque el evangelio se ha extendido por toda la tierra. Pero Él alerta a sus discípulos de todo lo que tendrían que vivir. En el versículo 1 del capítulo 16 le dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No se van a desalentar, no se van a turbar, ni van a dar marcha atrás sobre lo que es ahora su vida, su vocación. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así sería la vida de los primeros cristianos. Por extensión, también es la vida de un cristiano hoy, toda vez que sufrimos violencia psicológica, rechazos, maltratos que nos arrinconan incluso las leyes estatales. Porque vivimos en un tiempo donde se cumple la profecía cuando afirma que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Esto no tiene discusión, eso es lo que sucede. Y pensando en mi máquina esta mañana y cómo esta realidad es la de muchas personas, me parece tan bonito que Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Las advertencias de lo que sería su vida llena de peligros, de rechazos, de maltratos. Versículo 5, pero Él dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza he hallado en vuestro corazón. Versículo 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Fíjese, es interesante que nunca la humanidad ha estado desamparada. Siempre la gracia y la presencia de Dios ha estado ahí, ayudando al hombre. Porque el hombre no puede vivir solo. Dios hace salir el sol para buenos y malos y se ha manifestado desde siempre la gracia de Dios. Veíamos unas semanas atrás cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y Él dice algo acerca de esa metáfora. Pegados a mí, daréis mucho fruto, pero separados de mí, nada podréis hacer. Es así que hay gente hoy en hospitales garapados a una máquina. Y si los desconectan, mueren. Lo que Jesús está hablando a sus discípulos es que Él, que fue su consuelo, que fue su asistencia, que fue la savia o la sangre que sustentaba espiritualmente, emocionalmente, el liderazgo y su divino maestro, Él iría. Él como consolador, como ayudador, iría al Padre, pero que no los dejaría solos. Y esta es la palabra de Dios también para hoy y hasta la eternidad. Él está con nosotros, pero nos dice, les conviene que me vaya porque entonces vendrá otro ayudador. En el capítulo 14, versículo 15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Es lo que Pablo dice, que el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Para el hombre natural, el reino de los cielos, el Espíritu de Dios, Cristo mismo es tontería. Es una pérdida de tiempo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 describe a la humanidad como muertos, como alguien que no está conectado a la vida. El Espíritu de Dios consolaría, sustentaría, acompañaría, haría que la obra misionera pudiese tomar forma, que reverdezca, que el desierto se convierta en un campo fértil, que el viñedo ácido y deficiente se convirtiera en un vino nuevo y fresco. Es ahí donde nosotros recordamos que no es posible un cristiano sin el Espíritu Santo. No es posible entender o interpretar teológicamente la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. A los discípulos les convenía y les era necesario que el Espíritu de Dios, el otro consolador, llegara a ellos. Y fíjese que quiero llamar su atención en esta mañana para que consideremos 3 aspectos de la obra del Espíritu Santo en usted, en mí y en el mundo. En usted y en mí a través de la evangelización. Versículo 8 del capítulo 16 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo, en primer lugar, de pecado. Más adelante el Señor Jesucristo nos va a explicar de qué se trata. De pecado por cuanto no creen en mí. Y es que por este mundo pasa mucha gente altamente moral, gente que es ética, son buenos padres, son buenos ciudadanos, son buenos hijos, pero no creen en Cristo. No creen que Jesús es su más urgente necesidad. Y el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de que Jesús es Dios, Dios encarnado, y que Él es la única fuente de vida. Que el hombre necesita reconciliarse con Dios. Así que por lo menos en este momento no encontramos que el mensaje de la salvación sea: Cristo te ama y tiene un plan especial para ti.
No, no encontramos que ese sea el mensaje del reino de los cielos. Y es posible que decirle a alguien, Cristo te ama y tiene un plan para ti, sea bastante motivador, pero no va a trascender. Porque mientras el hombre no crea que Cristo es Dios, suficiente y necesario para su vida, es un vil pecador y está condenado. Es por eso que los discípulos necesitarían la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de pecado. La cepa, la matriz del pecado del hombre, no son los pecados socialmente vergonzosos. Aquel que mata, aquel que engaña, aquel que estafa, todo eso son solamente los resultados del verdadero pecado. Porque el pecado en esencia es la incredulidad del hombre frente a Dios. Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. La gente puede creer en ciertas deidades. La Pachamama, nuestros ancestros creían, los chichas, los arahuat creían en la diosa luna, en el sol, y así cada quien puede aceptar una forma de creencia espiritualista o esotérica. Pero la manifestación del pecado del hombre es esta: no creen en el Hijo de Dios. Y no creer en Jesucristo no es un asunto histórico, si vino, si no vino, sino el hecho de que Él es el único que puede pagar, cubrir, saldar la deuda extrema, impagable de nuestro pecado. Es que nos asumimos gente buena. Nos asumimos gente buena y que merecemos el reino, la gloria, la virtud. Fíjense, es el Espíritu de Dios, es el Consolador el que tiene que hacer la obra de convencimiento. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: yo sembré, Apolos cosechó, pero el crecimiento lo da el Señor. En segundo lugar, dice Jesús a sus discípulos que otra obra del Espíritu Santo, el Consolador, versículo 10, es que los va a convencer de justicia. Justicia, ¿cómo entendemos esto de justicia? Los seres humanos por lo general estamos exigiendo justicia, que nos hagan justicia. Todo aquel que exige justicia parte de una premisa, que es justo. Pero la obra del Espíritu Santo en el mundo es convencer al hombre de justicia. ¿Cómo entendemos esto de justicia? Solo hay una justicia. Es la justicia que se hace en la cruz del Calvario. Las Escrituras nos aclaran que la paga, el costo, el resultante del pecado es la muerte. La muerte. Y no es que Dios sea intransigente, que Dios sea duro, que carezca de compasión. No es eso jamás. Una manifestación de nuestro pecado es que reducimos el pecado a meramente errores. Y si son errores, ¿por qué tendríamos que perder la vida por un error? El pecado no es un error, es una transgresión voraz frente a aquel que ha amado, que nos ha creado y que sostiene nuestras vidas, de quien dependemos. Porque aún el ateo, el incrédulo, el pagano, el grosero, vive, respira, anda y se mueve porque Dios en su gracia común lo sostiene. El Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de la justicia, que el pecado es de tal calibre que se tiene que pagar y que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien. Todos nos hemos desviado a una, como orquestando el mal.
nos rebelamos contra Dios. Y alguien dice, pero un infante, un niño, ¿qué pecado puede tener? Déjelo que crezca un poquito. Déjelo que crezca y se hará evidente su naturaleza y su afrenta contra Dios. Los discípulos en pocos días, en pocas semanas, darán inicio a la campaña más maravillosa que la humanidad ha experimentado, y es la evangelización. Pero no es posible convencer al mundo, no es posible que el hombre entienda su naturaleza caída. No podemos convencerlo. Además, no podemos convencerlo de que sus obras son infructuosas. La religión se especializa en esto, que el hombre crea que por sus obras puede ser justificado. De ahí que las religiones que se sustentan en obras son las más grandes del mundo, porque el hombre necesita eso para su ego. El hombre necesita sentir que por sus obras está a paz con Dios. Las organizaciones religiosas que se basan en las indulgencias, o sea, en aquellas obras aparentemente de mérito, las personas que creen en eso se sienten muy contentas y contribuyen en todas las formas. Pero la justicia de Dios no consiste en todo lo que podríamos hacer o dejar de hacer, sino es reconocer nuestra absoluta incapacidad, que es que no hay nada que podamos hacer, excepto creer en aquel que sí puede salvarnos, que sí puede desde su propia vida pagar nuestra impagable deuda. El Espíritu Santo tiene que convencer de justicia, que en el tribunal de Dios, sentado en gloria y en perfecta santidad, está Él mismo reclamando justicia. Está el reo de muerte, la humanidad. Está la ley como fiscal que acusa. Y está Cristo, quien puede pagar la deuda. Y salta fuertemente la ley diciendo: la paga del pecado es muerte. Y suena hermosamente la gracia diciendo: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en ese tribunal donde nadie saldrá bien librado si no se paga la deuda, Jesucristo, Cristo Dios encarnado, va humillado al Padre y dice: yo puedo pagar la terrible e impagable humanamente deuda de aquellos que han creído en mí. El Padre puede observar alrededor y no ve que haya alguna alma que pueda pagar la deuda, excepto el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita y limpia el pecado del mundo. Y al mirar el Padre que el Cordero de Dios satisface la categoría de la perfecta ley, recibe de Jesucristo la justicia. Es injusto que el crimen no sea condenado. Y el crimen de los malhechores es condenado en Cristo Jesús, aquel que sí puede pagar. Porque si una persona pudiese reencarnar 1000 y 2000 vidas para mejorarse al punto de pagar su deuda, perpetuamente se estaría infructuosamente encarnando y jamás lo podría hacer. Jesucristo, Él es la justicia ante el Padre. Y el mundo debe ser convencido por el Espíritu de Dios que no tiene la forma humana de pagar su deuda contra Dios o pagar su deuda a Dios. Pero ese es el ego del ser humano. Esa es la naturaleza caída, que creemos que sí podemos pagarla. Es como aquel que está en cuidados intensivos pegado a muchas máquinas que hace que su cardio bombee, que hace que sus pulmones
respiren y dicen, no necesito nada de eso. Y se retira lo que le sostiene y cree que puede salir bien librado. Lo único que logrará es morir. En el caso del hombre no es que esté vivo y decide desconectarse, es que está muerto y solo puede tener vida pegado a la vid verdadera. Puede tener vida solo en aquel que es la vida. El Espíritu Santo tiene que convencer de que Jesús es ese Señor y tiene que convencer también de la naturaleza caída del hombre. Y esta predicación no es popular, no es interesante, no es llamativa. Presten mucha atención. El siglo XX se caracterizó por un auge del movimiento del Espíritu Santo. Así se interpretó, o del movimiento carismático. Un fuerte énfasis en los carismas o los dones del Espíritu Santo. Y la manera como se interpretó la obra del Espíritu Santo era el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en señales milagrosas. Y creemos que Dios se manifiesta de formas muy gloriosas. Bendito sea el nombre de Dios. De lo contrario estaremos perdidos. Pero el siglo XX, que se caracterizó por ese énfasis en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, expresó una deficiencia. Y es que el Espíritu Santo no se interpretó como la persona de Dios, como la deidad, sino muy parecido a la forma de los testigos de Jehová. Una potencia, una energía, una capacidad en las manos del creyente para hacer lo que quisiera. Así que el Espíritu Santo no terminó siendo el consolador, no terminó siendo el ayudador, sino el siervo de todos aquellos que interpretaron de esa manera al Espíritu de Dios. Y llegamos a pensar que nosotros convencíamos al mundo, que nosotros encontramos las estrategias y las formas de lograr que la gente llegara a Cristo. Y el siglo XX se caracterizó por eso. Eventos, programas, actividades, estrategias de todo tipo de cosas, hasta cuando Dios lo frenó con el COVID. Y cerraron las iglesias y cerraron los lugares y cada uno tuvo que ir personalmente al Señor en casa. Y ahí encontrarse con el Espíritu de Dios, con el Consolador. Andando por el valle de sombra de muerte, el Consolador, el Espíritu Santo, y otros encontrarse muy vacíos, incrédulos, sin la presencia de Dios en su vida. Pero en este siglo, el siglo XXI, se ha caracterizado por otra corriente en el cristianismo. Ya no es la confianza en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sino en la capacidad del hombre. Así que la mayoría de los discursos en los auditorios o púlpitos o iglesias ya no es la obra del Espíritu Santo. Tú lo puedes, decláralo, créelo, interiorízalo, encárnalo. El poder está en ti. Dios te ha hecho esto o lo otro. Lo que pidas, Dios lo hará. Dios se somete a lo que digas. Eres tan preciado que Dios se muere de amor por ti. Y todo ese tipo de afirmaciones que empodera al hombre y justamente lo aleja de la persona de Dios con nosotros, el Espíritu de Dios. Y el hombre sigue tratando de buscar maneras estratégicas de cómo vamos a convencer a la gente. Y lo que Jesús le dice a los apóstoles es que ellos no podrían convencer a nadie. No podrían convencer a nadie y necesitaban el ayudador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. En el versículo 11, Jesús les dice esa tercera función maravillosa del Espíritu Santo en el mundo, que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Toda persona
que ha sido despertada o regenerada, conmovida por el Espíritu Santo, es muy consciente de cómo terminará la historia de la humanidad. Los estadistas pueden calcular, las organizaciones internacionales y los gobiernos pueden hacer todos sus esfuerzos para mejorar este mundo, pero nadie tiene más claridad de cómo terminará este mundo como los cristianos que tienen el Espíritu Santo. Por eso no nos aterramos reconociendo que el mundo va de mal en peor y que la iglesia vivirá experiencias duras de persecución, odios, maltratos, acusaciones infames. Sabemos cómo terminará y terminará con el justo juicio de Dios. Satanás ya ha sido juzgado. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Satanás perdió el liderazgo. El liderazgo lo tiene el Espíritu Santo, quien vence al mundo. Satanás engaña, pero el Espíritu Santo convence de toda verdad y del juicio de Dios. Quien es despertado por el Espíritu Santo no teme al juicio de Dios, pero reconoce esto, que todos aquellos que desprecian a Cristo Jesús ya están condenados, que los que desprecian, odian y desaprueban la obra de Cristo en la cruz, solo tienen una realidad en ese estrado forense de Dios, en ese tribunal, y es el justo juicio de Dios, que Jesús está llamando a todos al arrepentimiento por medio de Él, la justificación que es en Jesús, pero en el estrado judicial está el mundo lleno de soberbia, gritándole al Padre y diciendo: no, yo me puedo defender solo. Yo no necesito de Biblias, no necesito de doctrinas, no necesito de Jesús, no necesito del Espíritu Santo. Yo estoy aquí para vivir mi vida, hacer lo que quiero y salvarme. Y el Padre lo observa y ve un cadáver en plena descomposición, supurando maldad y presumiendo victoria. Es lo que sucede en el corazón del hombre sin el Espíritu de Dios. Por eso es que a veces nos da tristeza cuando predicamos y le compartimos el Evangelio a nuestros seres queridos y a ellos les parece que nosotros somos como gente tonta, como religiosos ambiguos. Ellos no le hallan sentido, porque en ellos no hay un dolor por el pecado. Ellos se miran al espejo y se ven bonitos. Ellos se ven bonitos. No han tenido la oportunidad de estar frente al espejo de Dios. El espejo de Dios es la palabra que grita fuertemente al hombre su naturaleza caída. Así que los discípulos darían marcha a un ministerio glorioso y solo tendrían éxito por la obra del Espíritu Santo. Separados de Cristo, de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Tenemos que considerar estas palabras de Jesús en dos sentidos. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo al mundo incrédulo, y en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo a la iglesia. Porque ahora que hemos sido regenerados y unidos con Cristo en su muerte y unidos al Padre filialmente, necesitamos el Espíritu Santo. A menudo nos damos cuenta que somos tan pecadores, y los apóstoles en las diferentes cartas a menudo instan a la iglesia a cambiar su manera de pensar, a no amoldarse a este mundo, a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, dice Pablo, el cual está viciado. Por eso, si no procuramos tener una relación con el Espíritu de Dios por medio de la palabra, vamos a tener una relación deficiente.
Y a menudo vamos a quebrantar, a entristecer al Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo con quien fuimos sellados para el día de la redención. Nuestra garantía de que somos de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, es nuestro alivio. Mire, cuánta gente hoy está conectada a una máquina para vivir días que terminarán al fin y al cabo. El Espíritu Santo, nuestro Paracletus, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder y Él es la virtud que nos sostiene. Cristianos viven hoy como si la vida dependiera de ellos. Si la vida dependiera de ellos. Ministerios se ejecutan como si el éxito dependiera de los brillantes influencers, artistas, oradores, predicadores. Ni el mejor de los teólogos, ni el fanfarrón más chistoso en un púlpito, ninguno puede convencer al mundo, ni siquiera se puede proteger a sí mismo. Todos necesitamos la obra del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Y yo no me explico cómo algunas personas hacen alardes del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, pero no pueden discernir los espíritus. Pueden encontrar una profecía práctica, pero no disciernen la verdad de la mentira. No lo disciernen. Eso no es consistente. Porque si algo hará el Espíritu Santo en el creyente es convencerle y guiarle a toda verdad. ¿Y por qué dice Jesús? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Maravilloso. No necesita usted el tarot, las cartas astrales, las pitonizas, el horóscopo, ni nada de esas cosas. Es el Espíritu de Dios de quien dependemos todos los días. Hemos cometido muchos errores y pecados en la cotidianidad, porque como estamos tan enredados por tantas influencias del mundo y escuchamos los consejos de Instagram, de YouTube y de la yerbatera y de todo lo que anda por ahí, cuando vamos a las escrituras pensamos que ella como que no llega a nuestra problemática. Pero la palabra de Dios es verdad. Y el Espíritu Santo, lo que dice Jesús, es que no es como un ente caprichoso externo a la deidad, sino que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo, así como Jesús, se sometió al Padre para hacer la voluntad y dar gloria al Padre. El Espíritu Santo tomaría de Cristo para guiar a la iglesia. Y no hay mejor compañía con la que Jesús haya dejado a sus discípulos y hoy a la iglesia que el Espíritu Santo. Él me glorificará, el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Preste mucha atención a esto. Todo cristiano y toda iglesia que crea en la obra del Espíritu Santo será una iglesia con un claro énfasis en la persona de Cristo. Alguna vez escuché un predicador dijo: toda iglesia donde el Espíritu Santo no es central está mal. No, Él está mal. Toda iglesia donde Jesucristo no es central está mal, porque Jesucristo es quien nos llevó al Espíritu Santo. Para que alguien experimente la obra del Espíritu Santo, tiene que recibir la obra del Espíritu Santo, pero esa obra es a través del único camino, de esa puerta muy angosta, que es Jesucristo. El Espíritu Santo siempre va a llevar al cristiano a la persona de Jesús. El Espíritu Santo siempre va a hacer que el cristiano glorifique a Cristo. ¿Cómo? Ya lo ha dicho antes Jesús. Ustedes
Me aman porque obedecen mis enseñanzas, o sea, ustedes son mis discípulos. ¿Cómo se interpreta a alguien como cristiano si no es discípulo de Jesús? Así que la obra del Espíritu Santo en el creyente va a conducir e inclinar siempre al cristiano a Cristo, para que Cristo sea glorificado, y Cristo va a guiar al creyente a que el Padre sea glorificado. Fíjese eso, esa unidad tan preciosa de la deidad. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La perfecta unidad de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sin ambigüedad, sin problemas, no. Es que la Trinidad no se sienta en una mesa alrededor de un té a planear qué hacer. Es que la deidad y la Trinidad no echan cabeza de cómo es mejor. No es como que el Espíritu Santo presenta una idea, Jesús presenta una objeción y el Padre finalmente determina qué se hará. Nunca ellos tienen contrariedad. Y es glorificado Dios en Cristo, y es glorificado Dios en el Espíritu Santo, y es glorificado Dios en el Padre, porque son un solo Dios. No sucede como los mortales, que tenemos dificultad para asociarnos. No sucede así. La dificultad para asociarse es por causa del ego y del pecado. El Espíritu de Dios no es solamente esencial. El Espíritu de Dios es Dios con nosotros. Pensemos en esto y que esto bendiga enormemente nuestra vida. Hemos sido llamados a la predicación del Evangelio, no para desarrollar un liderazgo. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio porque el Evangelio da gloria a Dios en Cristo Jesús. Y porque somos usados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración y de santificación en el creyente. Pero no podemos convencer a nadie, así que nos debemos al Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo va a convencer? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Es la palabra, porque la palabra es de Dios. Lo demás es tan incierto. Por eso una manera de estar en comunión con el Espíritu Santo y poder discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer y movernos donde el Espíritu de Dios se está moviendo, no es observando estadísticas, no es mirando alrededor qué está sucediendo y qué funciona para los hombres, porque lo que funciona para los hombres no necesariamente es lo que Dios está haciendo. Para que un creyente pueda discernir la obra del Espíritu Santo, tiene que desarrollar una mente bíblica. Es así. Y por otro lado, hermanos, nos gloriamos en que el Espíritu de Dios ha decidido habitar entre nosotros como una experiencia muy extraña, que siendo nosotros pecadores y en proceso de santificación, el Espíritu Santo habite en nosotros, nos acompañe. Pero tenga cuidado, se nos advierte no contristar o entristecer al Espíritu de Dios. Y lo entristecemos cuando vivimos y andamos por esta tierra a partir de nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento. Tomamos decisiones a partir de nuestras experiencias de vida. Tomamos decisiones a partir de los muchos consejos, estadísticas y demás. Sentimos y vivimos de acuerdo
a lo que vamos viviendo. Y la mejor manera de vivir es escuchando al Espíritu Santo. ¿Acaso despreciamos la obra del Espíritu Santo? De ninguna manera. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no tiene a Cristo, ni tiene vida eterna con el Padre. Y necesitamos el Espíritu Santo porque Él no solo nos hace eficientes en la evangelización, sino porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu de Dios. Ojalá cada uno de ustedes pueda verse frente al Espíritu Santo como grapado a algo más que una máquina, como ligado a la persona de Dios, al Espíritu Santo. Si un enfermo se desconecta por un rato, empieza a perder la oxigenación y dependiendo su enfermedad rápidamente se deteriora. Jesús lo dijo: separados de mí nada podréis hacer. Y cuando Él dice separados de mí, Él está hablando también en términos de lo que sería la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Dios con nosotros, es entre nosotros y es la única garantía de nuestra vida eterna y de todo lo que podemos servir para la gloria de Dios en esta tierra. ¿Ama al Espíritu de Dios? ¿Procura escuchar al Espíritu de Dios? En lo corrido de esta semana que hoy concluye, ¿ha vivido la experiencia de ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Puede usted notar la pena, la vergüenza esta semana cuando ha pecado? Y es así porque el Espíritu Santo le redarguye. Pero si vivimos infructuosamente y como que nada es interesante y nada aflige nuestra alma, podríamos más bien considerar si es que acaso hemos nacido de nuevo. Póngase en pie, por favor. Estamos agradecidos contigo, Jesús, porque no nos has dejado solos. Nos dejaste a tu Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros. Nos guía a toda verdad. Por el Espíritu Santo estamos en esta mañana, en este lugar. Estamos en época de carnaval en esta ciudad. No se puede interpretar que un cristiano esté en carnaval. Un carnaval es un culto a Satanás. Un carnaval es un culto a todo lo pagano y vergonzoso de este mundo. Pero si un creyente, un cristiano, es redarguido en ese tipo de actividades, tiene que ser necesariamente el Espíritu de Dios, porque en nosotros naturalmente no mora el bien, y porque todo lo bueno proviene es de Dios. Espíritu Santo, gracias por amarnos, por consolarnos, por asistirnos, acompañarnos. Gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos perdón porque a menudo somos necios y despreciamos que nos vas guiando y nos hablas y nos hacemos oídos sordos. Un cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tú eres nuestro ayudador. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vengan, por favor, celebremos juntos nuestro signo sacramental, la cena del Señor.